Otra pregunta que usualmente se hace es, si no hay originales, y esta es la pregunta más fuerte de responder, si no hay originales, ¿cómo es posible saber la verdad registrada en dichos textos? Si usted no tiene el rollo o el papiro sobre el cual escribió Pablo, Pedro, Lucas, los términos que usa el occidente, entonces, ¿cómo pueden decir que ustedes están leyendo los escritos de Pablo? Si eso no son los escritos de Pablo. Así lo dicen, así lo plantean. El más grande exponente de los escritos de los discípulos nunca en su vida ha leído los textos originales. Así plantean. ¿Cómo podemos hoy estar defendiendo esos textos y hablando de ello? Si no tenemos los manuscritos originales, los rollos originales, los papiros originales, entonces, dicen ellos, esto significa que es imposible saber lo que decía el original. Todo lo otro puede ser un invento, quién sabe, solamente hasta que aparezcan escondidos los rollos. ¿Es cierto este planteamiento o es una manipulación? La verdad es que es una manipulación, es una verdad a medias, es una verdad escondida dentro de mentiras. Y se las voy a mostrar de manera muy clara. Tenemos que comprender la diferencia entre manuscrito y texto original. Diferencia una vez más entre manuscrito y texto original. ¿Qué es un manuscrito? Un manuscrito es un material en donde se escribió un texto, ¿cierto? El texto puede seguir siendo original si se transcribe tal y como aparece en el manuscrito original. Aunque el texto cambie de material, aunque el texto ya no esté en un papiro, no esté en un rollo de piel de animal, esté en un papiro, esté en un papel, esté en la computadora, esté en un teléfono. Si el texto es el mismo, es un texto original. No importa que el manuscrito original venga del primer siglo. Si existe la evidencia de que el texto que hoy tenemos es el mismo texto que se encontraba en la mesa de escribir de Shaul HaShaliach, entonces podemos decir tenemos el mismo texto original. No hace falta tener el rollo en nuestras manos para decir tenemos el texto original. ¿Me explico? Un ejemplo más claro, La Puerta Estrecha, un libro que en el pasado año publicamos. Obviamente, yo tengo los manuscritos, porque soy el autor, tengo el manuscrito original. Luego llegó a la imprenta. Luego lo transferí en un CD. Y así fue pasando de un lugar a otro. Pero se fue manteniendo el texto original. Pregunta que les hago a aquellos que pudieron adquirir la Puerta Estrecha. ¿Será que la puerta estrecha que tienen ustedes es la misma que tengo yo? ¿O hubo una alteración por el simple hecho de cambiar de material? Dejó de estar en mi computador para estar en vuestras manos. ¿Hubo una alteración? Por supuesto que no. ¿Cómo puede haber existido una alteración cuando no estamos hablando de, obviamente, el mundo moderno, entre comillas, donde existen las fotocopias, las imprentas? En la antigüedad todo se hacía a mano y usualmente el copista no era un escriba profesional. He ahí entonces la razón de las variantes. No existe una copia antigua que sea igual a la otra. ¿Por qué? Porque no existían fotocopias. No existe, es como las huellas digitales. No existe una huella digital igual a la otra. De igual manera, no existe un documento exactamente igual al otro. Siempre encontramos variantes. Así que vamos a usar balanzas iguales, las mismas medidas. El hecho de que no tengamos los rollos, los pergaminos, los papiros, en los cuales los primeros discípulos escribieron, no significa que no tengamos los originales. Por supuesto, en muchos de estos documentos hallamos hebraísmos, lo cual indica que los textos griegos son traducciones de textos hebreos, originalmente escritos en hebreo, y llegan a nosotros solamente las traducciones. En otros casos es posible que los textos sean en griegos.
los textos estén en griegos, porque si Shaul hace llegar una carta, una correspondencia a alguna comunidad donde la mayoría son helenistas, ¿en qué idioma usted cree que Shaul escribiría? Aunque Shaul, digamos que no sepa dominar la escritura del griego, ¿en qué idioma usted cree que lo haría? Se buscaría a una persona que tomase el dictado y le escribiría en griego. Lo mismo vería quizás Simón Kefá cuando escribe sus cartas a el exilio, comunidades exiliadas que quizás no dominaban el hebreo como obviamente lo dominaba Simón Kefá. Por lo tanto, habría primeramente que entrar en un estudio y analizar si los textos que hoy están en griego originalmente estaban en hebreo. El caso del libro de Mateo obviamente sí lo es, porque lo evidencié anteriormente en la primera sección de la charla. Su nombre será llamado ¿cómo? Jesús, porque él salvará. No hay conexión en el término griego de salvar, Jesús, pero el hebreo nos da la clave. Su nombre será Yoshua, porque él Yoshia. Esta conexión solamente se da si el texto es en hebreo, lo cual indica que obviamente el escritor original está escribiendo en hebreo. Y por supuesto sin mencionar una serie de hebraísmos que existen en dichos documentos, lo cual es indicación de que el texto era hebreo originalmente. Pero debemos suponer que otros documentos efectivamente en su original eran en griego. Y el hecho de que hoy no tengamos los papiros no significa que no tengamos los textos originales. No tenemos el papiro original, pero podemos tener el texto original. Y es por eso que existen los críticos textuales, personas que se dedican a comparar todos los manuscritos que existen y llegar a una decisión. Efectivamente, no hay originales de prácticamente ningún texto antiguo, pero vamos a usar balanzas por igual. No hay originales ¿de qué? De la Torah, no hay originales. ¿Qué significa esto? ¿Significa lo mismo que están diciendo respecto al Nuevo Testamento? ¿O acá vamos a decir que no, que hay algo especial, aunque no tengamos el original? 1400 años existen entre el texto de Moshe y el texto del Qumran. No tenemos el original, es decir, no el texto original, sino no tenemos los papiros o los rollos, mejor dicho, originales de ningún libro del Tanaj. No tenemos originales de ningún tratado talmúdico. ¿Por qué siempre entonces el ataque es a los escritos de los primeros discípulos? ¿Por qué? Porque siempre el énfasis es en no existen los documentos originales del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? ¿Por qué no nos enfocamos en la Torá y en el resto de lo que forma el Tanaj? Si es imposible saber la verdad de los eventos registrados en los escritos de los discípulos porque no tenemos los manuscritos originales, entonces, si somos justos, si somos honestos, tendríamos que decir que también es imposible saber si en verdad, históricamente hablando, los eventos mencionados en el Tanaj, los relatos talmúdicos, son verídicos. Así de simple. Lo más antiguo que tenemos de los escritos de los discípulos es un papiro llamado el papiro 52. En realidad es un fragmento nada más del libro popularmente llamado Juan. Este fragmento data, según los expertos, aproximadamente en el año 125 de la era común, muy cercano a el texto original, al manuscrito original. El siguiente es el papiro 46, que contiene varias secciones de las correspondencias de Shaul. El siguiente es el papiro 66, fragmentos del libro de Juan, y así hay otros papiros que realmente son fragmentos, unos más extensos que otros, y todos estos, los más antiguos, datan aproximadamente del año 200 de la era común. ¿Ustedes se imaginan? Un poco más de 100 años a partir de los originales. Eso es una gran evidencia. ¿Qué podemos decir del Tanaj, de la literatura griega, de la historia griega o romana, del Talmud? No podemos decir lo mismo. ¿Por qué no tenemos los originales? Es la respuesta que nos va a sacar de dudas.
¿Por qué no tenemos los originales? ¿Qué dicen los escépticos sobre los escritos de los primeros discípulos? Dicen que porque después de copiarlos y deliberadamente manipularlos e insertarle contenido que favoreciera a la iglesia, los quemaron. ¿Sí? Dice que los quemaron. O quizás si existen algunos originales están escondidos en el Vaticano para que nadie sepa la verdad. Ahora, ¿qué dice la lógica, estimados oyentes? La lógica nos dice que los manuscritos antiguos fueron escritos en papiros. ¿Por qué? Porque escribirlos en piel era muy caro. La mayoría fue escritos en papiro. Es la lógica. Es lo más económico. ¿Qué es un papiro? ¿Ustedes saben? Papiro es una planta, es un vegetal. Y es muy normal que bacterias lo destruyen con el tiempo. Es muy normal que el papiro, en dependencia del clima en donde se encuentre, deje de existir por el tiempo. Por eso es que en Egipto se han encontrado documentos muy antiguos y estos no han perecido, porque por el clima de Egipto. Así que, simple y sencillo, esa es la razón por la cual no hay originales. Se echaron a perder, el tiempo hizo que dejasen de ser. Naturalmente dejan de existir. Y por la misma razón natural, simple y sencilla, es que existen copias y copias y copias. ¿Por qué? Porque al envejecer los papiros, la gente se ve en la necesidad de hacer copias. Además, quieren enviarle una copia a otra congregación, tienen que hacer copias. Y es imposible que las copias digan exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando se hacen copias y estas copias no son hechas en los artefactos modernos? Cada copia es como una huella digital, ya lo dije, no son iguales la una a la otra. Por muchas razones. ¿Cuáles son las razones? Porque el que hizo la copia no era un escriba de profesión, porque el manuscrito estaba dañado y no era legible, o porque cometió un error, se saltó palabras, se saltó una oración, porque cometió errores ortográficos, porque no sabe muy bien en griego, o porque deliberadamente quiso cambiar la sección, porque quiso poner en armonía quizás el famoso Padre Nuestro, que está registrado en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, el famoso Padre Nuestro, como lo conoce el mundo occidental, es muy breve. En el libro de Mateo es un poco más amplio. Existen manuscritos en los cuales, en el libro de Lucas, el Padre Nuestro es igual al del libro de Mateo. ¿Cuál es la razón? Deliberadamente, un copista lo quiso hacer así. Pero hoy, gracias a la gran cantidad de evidencia, los 30.000 manuscritos que tenemos, podemos saber cuál es un error ortográfico, cuál es un error, una manipulación. Sabemos cuándo el escriba no conocía bien el idioma, cuándo el escriba no era profesional. Entonces, la hipótesis de conspiración, ¿en dónde queda? En ningún lugar. ¿Por qué? Porque no hay evidencia alguna. ¿Cuándo fue que los monjes conspiraron y quemaron los manuscritos? En ningún momento. ¿Ustedes saben quién, históricamente, quién fue la persona que quemó los escritos de los primeros discípulos? ¿Quieren saber la historia? No fueron los monjes. No fue el emperador Constantino que quiso cambiar todo el Nuevo Testamento y mandó a quemarlos, ¿no? Según Eusebio de Cesarea, él mismo presenció la quema de estos documentos. Pero ¿quién la llevó a cabo? ¿Los monjes malos? No. Quien la llevó a cabo es un emperador romano, que no, en aquel momento, el cristianismo aún no era aceptado en toda cuestión del imperio. El emperador es Diocles. Ustedes lo pueden buscar, está en la información en internet. Diocles, a inicio del siglo IV, ordenó la quema de los escritos de los primeros discípulos. Así que no fueron los monjes ni la Iglesia Católica. Fue un emperador romano, Diocles del siglo IV. Ahora veamos la evidencia y con esto vamos a finalizar la conferencia de hoy. La evidencia se las voy a colocar en pantalla. Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué tenemos en pantalla? Tenemos algunos documentos antiguos importantes para el mundo greco-romano.
históricos y vamos a ver qué información tenemos allí. ¿Qué se nos revela de esta información? Como pueden ver en pantalla, tenemos el nombre de un autor. Me traje como 5 o 6 ejemplos. El nombre del autor, la fecha en que fue escrito el documento, o básicamente la fecha en que nació el autor, las copias más tempranas, en qué fecha existieron en comparación con el autor, con la vida del autor, luego el lapso de tiempo aproximado entre el original y la copia, y luego el número de copias que hasta el día de hoy se han rescatado, se han hallado. Comencemos con Heródoto, historiador griego. La fecha en que escribió no se sabe exactamente. Su nacimiento fue antes de la era común, entre el año 484 y el 425. Antes de la era común, estamos hablando 5 siglos antes de la era común. La copia más temprana que existe de los escritos de Heródoto es del año 900 de la era común. 900 de la era común, o sea, más de 1000 años entre el autor y la copia más temprana. Como lo pueden ver, el lapso de tiempo aproximado, 1300 años. ¿Cuántas copias existen? 8 copias, nada más. ¿Alguien ha puesto en duda lo que dice Heródoto? Conozco a pocos críticos que lo han hecho así. ¿Por qué sí de los escritos de los primeros discípulos? Los escritos de los primeros discípulos fueron escritos, como ya dijimos, a partir del año 30 o, según los expertos, el año 50 hasta el año 100. De ahí en adelante, todo lo que se escribió fueron copias y copias. Pero los originales datan entre el 50 y el 100 de la era común. La copia más temprana que tenemos de los escritos de los primeros discípulos es del año 130 de la era común. Es decir, 100 años o menos de 100 años a partir del original de los eventos. Podemos valorar esta información académica. ¿Cuántas copias existen de los escritos de los primeros discípulos en griego? En griego, a partir del 130 en adelante. Más de 5.800 en griego nada más. En total, como ya dije anteriormente, 30.000. Pueden comparar esta evidencia con la que ustedes deseen, con la Torá, escritos judaicos, con el Talmud, y verán la ventaja histórica, respaldo histórico que tienen los escritos de los primeros discípulos. Platón, otro ejemplo. Platón vivió en el 427 y el 347, antes de la era común. Y la copia más temprana que tenemos de él, de sus escritos, es del año 900 de la era común. 1200 años después del original. ¿Alguien ha puesto en duda las enseñanzas de Platón, que fueron inventadas por sus discípulos, que todo es una mentira, que todo es una conspiración? No, ¿cierto? ¿No? ¿Cuántas copias existen de los escritos de Platón? Solamente 7 copias. Lo mismo podemos ver, estimados oyentes, con Aristófanes, Tácito. Miremos el ejemplo de Tácito, tan citado en la historia cristiana. Tácito vivió entre el 50 y el 120 de la era común. La copia más temprana que tenemos de los escritos de Tácito es del 1100. 1000 años después de Tácito. Y existen 20 copias. Pocas personas ponen en duda que los documentos de Tácito son verídicos, que la historia registrada es verídica. Estimados oyentes, tenemos que mostrar ante los críticos que los resultados académicos nos dan sostén sobre los cuales podemos decir confiadamente, de manera conclusiva,
que los escritos de los primeros discípulos son fidedignos. Podemos estar 99% seguros de que transmitieron lo mismo que los autores. Aun si fueron traducciones. Muchas personas hablan negativamente del griego. Señores, el hecho de que digamos que en efecto muchos de los escritos originalmente fueron en hebreo y hoy no los tenemos y los tenemos en griego, no significa que el griego es malo. Es la manera en que llegaron a nosotros. Vamos a decir lo mismo del español. Bueno, vamos a votar los documentos que han sido traducidos al español. No vamos a leer más la Torá en español, el Tanaj en español, la literatura rabínica traducida. No la leamos. No la leamos porque es mala la traducción. No. La traducción no es mala. Las traducciones existen para hacer llegar el mensaje a personas que no hablan el idioma original. Porque lo importante de estos documentos, los escritos de los primeros discípulos, no es exactamente las palabras escritas allí, en el idioma original, sino el mensaje en general que transmiten los textos. Por supuesto que sería muy bueno, sería ideal tener los originales en hebreo, los originales en griego. Pero hay buenas noticias. Los hebraísmos que encontramos en los textos griegos nos ayudan a reconstruir los términos allí escritos. Y esto es, por supuesto, nos llevaría a otra conferencia. Así que de esta manera concluyo dejándoles esta evidencia. Existen muchos más documentos que podemos añadir a esta evidencia, pero esto por supuesto ya tomaré más tiempo y lo tenemos dedicado a las conferencias que estaremos dictando una vez que reanuden las clases. Con esta información les dejo, esperando que consideren, si desean leer un libro sensacionalista expuesto por estos escépticos, tengan cuidado. La evidencia que muestran la mayoría de las veces está manipulada. Cuando se nos digan, por ejemplo, un documento diga existen tantas variantes, no les creamos a esos cuentos, a esos documentos fantasiosos que tratan de teorías de conspiración y demás. Vayamos a las fuentes, vayamos realmente a los que expusieron las investigaciones, los resultados de las investigaciones académicas. Ellos son los que van a decir la realidad, la verdad. Ellos no esconden la realidad porque muchos de ellos no son ni siquiera cristianos, no son siquiera religiosos. Así que la verdad de los hallazgos está clara. Quienes las quieren opacar o tergiversar son siempre los escépticos, y tras los escépticos van aquellos que se definen a ellos mismos como antimisioneros, que no aplican, como dije anteriormente, no aplican las mismas reglas a los escritos que ellos consideran importantes. Así que yo creo que esta conferencia de hoy ha sido de mucho beneficio para todos los estudiantes y espero que las tengan presentes a la hora de leer los escritos de los primeros discípulos. No hay que tener vergüenza de que existan errores en los escritos de los primeros discípulos, porque es lo más normal que existe cuando tenemos 30.000 manuscritos. Quisieran otros grupos religiosos o otros grupos que se dedican al estudio tener tanta magnitud, tanta cantidad de manuscritos como tenemos de los escritos de los primeros discípulos. Y si creemos en realidad que estos manuscritos contienen fidelidad en lo que dicen, como hemos evidenciado, si creemos que Yoshua de Nazaret es el Mashiach, como lo transmitieron sus discípulos, entonces no podemos avergonzarnos de estos documentos, sino que tenemos que hacer todo lo posible por estudiarlos, por aprender de ellos cada día, porque en ellos se registraron las palabras, enseñanzas de este hombre distinguido, al cual los profetas elevaron como la persona, el hijo de Israel, el judío más importante de toda la historia, a través del cual nos llega a nosotros una restauración que podemos dar a conocer a través de los manuscritos que hoy tenemos.